Había un murmullo en el aire, como si la tierra misma contuviera el aliento ante un destino que estaba a punto de quebrarse. En el borde del camino, una figura perdida entre el cansancio y el frío revelaba más que un simple accidente. Era el eco de un pasado oculto, una huida desesperada, un secreto que amenazaba con salir a la luz. El encuentro inesperado con un desconocido cambiaría el curso de sus vidas, obligándolos a enfrentar el peso del deber y la fuerza implacable del deseo. Una decisión imposible está a punto de nacer, y nada volverá a ser igual. Cuéntenme, ¿desde dónde están escuchando esta historia? Y díganme, ¿qué es lo que más aman de los romances de época? En el polvoriento camino que serpenteaba entre las colinas de Veracruz, bajo un sol abrasador que teñía el cielo de un naranja furioso, una joven mujer yacía acurrucada junto a un árbol seco. Su nombre era Isabel Ruiz, de apenas 19 años, con el rostro pálido como la luna y los labios agrietados por la sed. El vestido de algodón sencillo, raído en los bordes, se adhería a su piel sudorosa, y un chal deshilachado apenas la cubría. Había caminado durante horas, huyendo de las sombras de su pasado en la hacienda familiar, donde las deudas y los secretos la habían expulsado como a un estorbo. El viento caliente susurraba entre las hojas marchitas, llevando consigo el eco distante de los carros de mulas que transitaban la ruta hacia el puerto. Isabel, exhausta, cerró los ojos por un instante. El cansancio la venció y se quedó dormida allí mismo, en el borde del camino, temblando no solo por el fresco que bajaba con la tarde, sino por el terror que la perseguía. Sus hombros se agitaban en sueños inquietos, como si reviviera una pesadilla que no la soltaba. De pronto, el traqueteo de ruedas sobre la tierra seca rompió el silencio. Un granjero robusto, Antonio Morales, de 30 años, guiaba su carro tirado por 2 mulas cansadas. Venía de sus campos en las afueras de la ciudad con el sombrero de paja inclinado sobre la frente morena y una camisa de lino abierta en el cuello, manchada de tierra fértil. Sus manos callosas sujetaban las riendas con firmeza, pero sus ojos agudos, acostumbrados a escudriñar el horizonte en busca de frutos maduros o tormentas inminentes, se posaron en la figura temblorosa al lado del camino. Antonio tiró de las riendas con brusquedad. Las mulas relincharon, deteniendo el carro en seco. Bajó de un salto, sus botas levantando polvo, y se acercó con cautela. «¿Se encuentra bien, señorita?», murmuró, su voz grave y ronca por el trabajo del día. Isabel se despertó sobresaltada, los ojos abiertos de par en par, el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Retrocedió contra el tronco, aferrando su chal como un escudo. «¿Quién es usted? ¿Qué quiere?», balbuceó, la voz quebrada por el miedo. Él levantó las manos en gesto de paz, manteniendo distancia. «No tema, soy Antonio Morales, un simple granjero de estos lares. La vi temblar aquí, sola, y no pude pasar de largo. El camino es traicionero para una dama como usted». Isabel lo miró evaluándolo. Era alto, de hombros anchos forjados por el arado y el sol, con una cicatriz fina en la mejilla izquierda que hablaba de alguna riña antigua. No era un bandido, eso era claro. Su mirada era honesta, aunque cansada, como la de alguien que conoce el peso de la tierra y sus caprichos. Ella dudó, el pulso aún acelerado. Había huido de su hogar en la finca de su padre, un hacendado arruinado por malas cosechas y deudas con los usureros españoles que dominaban la región en aquel año de 1852. Su familia, orgullosa pero quebrada, la había destinado a un matrimonio forzado con un viejo comerciante para saldar cuentas. Pero Isabel no podía resignarse. Soñaba con una vida libre, con las plantaciones de caña que tanto amaba, no con cadenas de oro falso. Ahora, perdida y vulnerable, este desconocido era su única salvación, o su perdición. «Por favor»,
«Ayúdeme», susurró finalmente, las lágrimas brotando sin control. Antonio asintió, extendiendo una mano. La ayudó a subir al carro con gentileza, cubriéndola con una manta de lana gruesa que olía a tierra y humo de fogata. Mientras las mulas reanudaban el paso lento, él no preguntó más, solo condujo en silencio, el carro crujiendo bajo el peso de dos destinos entrecruzados. Pero en su mente, una inquietud crecía. ¿Quién era esta mujer que temblaba como una hoja en tormenta? ¿Y qué secretos traía consigo que podrían cambiarlo todo? El camino se extendía ante ellos hacia Veracruz, donde las murallas coloniales guardaban intrigas de virreyes y rebeldes, de amores prohibidos y venganzas ocultas. Isabel, recostada contra la madera, sintió por primera vez en días un atisbo de esperanza. Pero el temblor no cesaba del todo. Era el preludio de una tormenta mayor, una que uniría sus vidas en un torbellino de pasión, traición y redención. Imagínense esa escena, el carro avanzando al atardecer, con Isabel envuelta en la manta y Antonio al frente, el viento revolviendo su cabello. Si esta historia ya les ha atrapado el corazón, háganme un favor. Suscríbanse al canal para no perderse las próximas aventuras en estas tierras coloniales llenas de drama. Y en los comentarios, díganme de qué ciudad y país me están viendo. Su apoyo hace que estos relatos cobren vida. El carro de Antonio avanzaba con lentitud por el camino empedrado que descendía hacia las afueras de Veracruz. El sol del atardecer teñía las colinas de un rojo profundo, como si la tierra misma sangrara por las heridas de la colonia. Isabel, envuelta en la manta áspera, observaba el paisaje con ojos entrecerrados. Las plantaciones de caña se extendían a lo lejos, sus tallos altos mecidos por la brisa salina que llegaba del Golfo. Era el año de 1852, y el virreinato de Nueva España aún latía con el eco de las independencias fallidas, donde los criollos soñaban con libertades que los peninsulares aplastaban con impuestos y decretos reales. Antonio no hablaba mucho durante el trayecto. Sus manos, endurecidas por años de arar la tierra negra, guiaban las riendas con precisión. Era viudo desde hacía 5 años, cuando una fiebre amarilla se llevó a su esposa en una sola noche tormentosa. Vivía solo en una modesta finca a las orillas del río Jamapa, cultivando maíz y algo de tabaco para vender en el mercado de la ciudad. No era rico, pero la tierra le daba lo suficiente para no mendigar favores de los hacendados. Su familia, humilde y mestiza, había servido en las grandes fincas desde la época de los virreyes y él conocía bien las jerarquías. Los españoles de sangre pura en la cima, los criollos debajo y gente como él, atada al suelo como las raíces. Llegaron a la finca cuando las primeras estrellas punteaban el cielo. Era una casa de adobe blanco, con techo de teja roja y un corral donde picoteaban unas gallinas. Un porche sombreado por un ficus gigante daba la bienvenida, y el aroma a tierra húmeda y humo de leña flotaba en el aire. Antonio ayudó a Isabel a bajar, su brazo firme pero respetuoso. «Aquí es mi hogar, señorita Ruiz. No es un palacio, pero está limpio y seguro. Pase y descanse». Isabel entró con pasos vacilantes, el chal aún ceñido a sus hombros. El interior era sencillo. Una sala con mesa de madera tallada a mano, sillas de mimbre y un fogón de piedra donde crepitaba un fuego bajo. Sobre una repisa, un crucifijo de marfil y una imagen descolorida de la Virgen de Guadalupe vigilaban el espacio. No había lujos, pero todo denotaba orden, como la vida de un hombre que luchaba contra la imprevisible naturaleza. Se sentó en una silla, las piernas temblorosas, mientras Antonio avivaba el fuego y ponía a hervir agua en una olla de barro. «Cuénteme, si quiere, qué la trae por estos caminos solos», dijo él al fin, sirviéndole un tazón de atole caliente, espeso y dulce con maíz molido. Sus ojos, de un castaño profundo,
La miraban sin juicio, solo con curiosidad contenida. Isabel sorbió el líquido, que le calentó el pecho como un bálsamo. Por primera vez en días, sintió un hilo de confianza. Mi familia, en la hacienda de mi padre, cerca de Orizaba. Él es don Francisco Ruiz, un hacendado criollo que perdió todo en las malas lluvias del año pasado. Las deudas con los prestamistas de la capital lo ahogan. Me destinaron a casarme con un tal don Esteban Vargas, un comerciante viejo y avaro de Cádiz, para saldar cuentas. Pero no podía. No acepto ser moneda de cambio. Antonio asintió lentamente, sentándose frente a ella. Conocía bien esas historias. Las haciendas devoraban vidas como las termitas la madera. En Veracruz, el puerto bullía de barcos que traían sedas y esclavos, pero también rumores de revueltas indígenas y conspiraciones criollas contra el virrey. La etiqueta social era férrea. Las mujeres, como Isabel, de buena cuna aunque caída, debían inclinar la cabeza ante los matrimonios arreglados, asistir a misas en la catedral con mantilla negra y guantes de encaje, y nunca cuestionar el orden divino de las castas. Pero ella, con su cabello negro recogido en un moño desordenado y el vestido de muselina ahora manchado de polvo, parecía una flor pisoteada, no una dama sumisa. «Su padre debe estar furioso», murmuró Antonio, removiendo las brasas con un palo. «Las familias como la suya no perdonan desobediencias. ¿Sabe que la buscan?» Isabel bajó la vista, las manos apretando el tazón. Recordaba el mundo que dejaba atrás, las mañanas en el oratorio familiar, rezando por cosechas abundantes. Las tardes en el jardín de bugambillas, bordando bajo la supervisión de su tía, doña Catalina, una viuda devota que repetía que el deber era más sagrado que los sueños. Su hermano mayor, Pedro, un oficial en el ejército real, la había mirado con decepción al verla partir a escondidas, pero no la detuvo. Él mismo cargaba con las deudas, y el honor familiar pesaba como una cruz. El atole se enfrió en sus labios. Isabel sintió una punzada en el pecho, un conflicto interno que la desgarraba. Amaba la hacienda, el olor a caña madura y el canto de los grillos al anochecer, pero odiaba las cadenas invisibles que la ataban. Aquí, en esta humilde morada, todo era diferente, sin criados postrados, sin protocolos que asfixiaban. Antonio se levantó para preparar un catre con mantas limpias en un rincón, sus movimientos precisos y silenciosos. «Duerma, señorita. Mañana pensaremos en el camino. Veracruz es grande, pero los ojos de los hacendados ven lejos». Pero mientras Isabel se acostaba, el sueño no llegaba fácil. El viento traía susurros desde el río como voces lejanas. De pronto, un ruido la alertó. El galope de un caballo en la distancia, deteniéndose cerca de la finca. Antonio se asomó a la puerta tenso, la mano en el mango de un machete colgado en la pared. Una sombra se movió en la oscuridad, y un grito ahogado rompió la noche. «¿Dónde está mi hermana? Sé que pasó por aquí». Era Pedro, su hermano, con el rostro iluminado por la luna, el uniforme polvoriento y los ojos ardiendo de ira contenida. El mundo de Isabel se rompía de nuevo, y el refugio encontrado amenazaba con desvanecerse como humo. La luna colgaba alta sobre la finca de Antonio, bañando el patio en un resplandor plateado que hacía brillar las tejas como escamas de pez. El galope del caballo se había detenido, y ahora solo se oía el jadeo del animal y el crujir de las botas sobre la grava. Pedro Ruiz desmontó con agilidad, su silueta recortada contra la noche como una sombra vengadora. Llevaba el uniforme de oficial real, con el tricornio ladeado y la espada al cinto, emblemas de un poder que Isabel conocía demasiado bien. Su rostro, anguloso y marcado por el sol de campañas pasadas, se endureció al ver la luz del fogón filtrándose por la puerta entreabierta. «¡Isabel! ¡Sal de ahí ahora mismo!», gritó Pedro.
su voz un trueno que reverberó en el silencio rural. Empujó la puerta de un hombro, irrumpiendo en la sala con el aire de quien reclama lo propio. El machete de Antonio relucía en su mano, pero el granjero no se movió. Se plantó firme en el umbral, bloqueando el paso con su cuerpo ancho. «Señor, esta es mi casa. Si busca a alguien, hable con respeto o dé la vuelta». Isabel se incorporó en el catre, el corazón martilleándole el pecho como un yunque. La manta cayó a sus pies, revelando el vestido arrugado y su cabello suelto, un desorden que gritaba su vulnerabilidad. «Pedro, ¿cómo me encontraste?», murmuró, la voz temblorosa pero con un filo de desafío que no había mostrado antes. Su hermano la miró, los ojos entrecerrados, una mezcla de furia y alivio cruzando su expresión. «Un peón de la hacienda te vio en el camino. Padre está lívido, Isabel. ¿Qué crees que haces, huyendo como una ladrona?» Don Esteban ya envió un mensajero a Veracruz. «El contrato está firmado. Regresa, o arruinarás a la familia para siempre». Antonio bajó el machete un poco, pero su postura seguía tensa, como un toro listo para embestir. No conocía a este hombre, pero el uniforme le decía todo, un criollo leal al virrey, atado a las cadenas del viejo orden. En Veracruz, en 1852, tales oficiales patrullaban las rutas comerciales, cazando desertores y rebeldes por igual. «Ella pidió refugio aquí», dijo Antonio con calma, aunque su pulso acelerado traicionaba la inquietud. «No la entregaré sin su palabra». Pedro soltó una risa amarga, quitándose el tricornio y pasándose una mano por el cabello empapado de sudor. «Refugio en una choza de mestizo. Isabel, ¿has perdido el juicio? Padre me mandó con órdenes claras. Tráela de vuelta antes de que el escándalo llegue a oídos del corregidor. Don Esteban no tolera demoras. Sus barcos zarpan pronto, y con ellos tu dote. Si no cumples, las deudas nos hundirán. La hacienda se subastará y todos terminaremos en la calle». Sus palabras cayeron como piedras en un estanque, removiendo el pozo de miedos que Isabel había intentado enterrar. Recordó las noches en la hacienda, oyendo a su padre discutir con los prestamistas peninsulares, sus voces roncas prometiendo ruinas si no pagaban. Ella era el sacrificio, la pieza en el tablero de un juego que no elegía. Isabel se levantó, las piernas firmes a pesar del temblor interior. Caminó hacia su hermano, deteniéndose a un paso, el aire entre ellos cargado de historia compartida. «No soy una mercancía, Pedro. Don Esteban es un viejo codicioso que me ve como un trofeo para su mansión en Cádiz. Quiero labrar mi vida, no atarme a un hombre que huele a ron y tabaco rancio». Pedro la miró incrédulo, como si viera a una extraña. «Eres una Ruiz, Isabel. Nuestro linaje data de los conquistadores. ¿Arrojarlo todo por caprichos? Tía Catalina ya llora en la capilla, rezando por tu alma perdida, y padre, él confía en mí para enderezar esto». El conflicto la desgarraba, el lazo de sangre contra el anhelo de libertad. Dudó, los ojos fijos en el suelo de tierra apisonada, donde las sombras danzaban con la luz del fuego. Antonio observaba en silencio, su presencia un ancla inesperada. No era un mentor, no aún, pero en su mirada honesta veía un aliado posible, alguien fuera de las jerarquías que la asfixiaban. Pedro, impaciente, extendió la mano. «Sube al caballo. Mañana al amanecer volvemos a Orizaba. El virrey ha decretado vigilancia en las posadas. No escaparás de nuevo». Pero Isabel retrocedió, negando con la cabeza. «No iré. Si me fuerzas, gritaré hasta que los vecinos vengan. Esta gente no es como los criados de la hacienda. Aquí el honor se gana con hechos, no con títulos». Pedro palideció, el costo social de esa rebeldía golpeándolo como un latigazo. Un escándalo así mancharía su carrera. Rumores de una hermana fugitiva llegarían a los cuarteles, pintándolo como un oficial incapaz.
«Estás loca», siseó. Pero la duda asomaba en su voz. El nuevo mundo que Isabel invocaba era crudo. Las reglas de la finca de Antonio implicaban trabajo compartido, miradas vigilantes de los jornaleros locales y la etiqueta informal de la campiña, donde las mujeres ayudaban en los campos sin guantes de seda. Antonio intervino entonces, su voz un puente entre la tormenta. «Señor Ruiz, déjela decidir esta noche. El camino es largo y la fiebre de la selva no perdona prisas». Pedro lo midió con desprecio, notando la camisa raída y las manos terrosas. «Tú no te metas, granjero. Esto es asunto de familia». Pero el ultimátum colgaba en el aire. Si Isabel se negaba, Pedro tendría que arrastrarla, rompiendo el frágil refugio y atrayendo ojos indeseados del corregidor. La tensión creció, el fuego crepitando como un eco de la ruptura inminente. Isabel sintió el peso de la elección, someterse y volver a las cadenas o quedarse y enfrentar las primeras sombras del antagonista que acechaba, un don Esteban cuya codicia no conocía fronteras. Pedro montó de nuevo, el caballo piafando nervioso. «Tienes hasta el alba, Isabel. Si no apareces, volveré con la guardia». Espoleó al animal y se alejó al galope, dejando un rastro de polvo que se elevó como un velo de incertidumbre. Isabel se dejó caer en la silla, las lágrimas surcando su rostro. Antonio cerró la puerta con suavidad, pero el silencio que siguió era ensordecedor. «Ahora empieza lo duro, señorita», murmuró él, avivando el fuego. Afuera, el viento susurraba promesas de tormenta, y en la distancia, un cuerno de barco sonó desde el puerto, recordatorio de que el mundo no esperaba. Isabel sabía que su decisión alteraría todo, no solo su estatus, sino el delicado equilibrio de esta finca humilde. ¿Podría un granjero y una fugitiva tejer una alianza contra las fuerzas que los separaban? La noche se cerraba y con ella el primer obstáculo concreto. Un mensajero de don Esteban ya cabalgaba hacia Veracruz, portando una orden que cambiaría sus destinos para siempre. El alba tiñó el cielo de Veracruz con un rosa pálido, como el rubor de una doncella avergonzada. Isabel no había dormido más que fragmentos, el eco de las palabras de Pedro resonando en su mente como un tambor lejano. La finca de Antonio despertaba con los primeros cantos de los gallos, y el aroma a café molido se filtraba desde el fogón, mezclado con el humo de la leña. Ella se levantó del catre, alisando el vestido con manos temblorosas, consciente de que cada arruga contaba una historia de fuga y desafío. Antonio ya estaba afuera, alimentando a las mulas con maíz seco, su silueta recortada contra el corral de madera. «No vino Pedro al amanecer», murmuró él al verla salir, limpiándose las manos en los pantalones de lona. Su voz era un bálsamo, calmada como el río Jamapa en días serenos. Isabel asintió, el alivio mezclado con temor. No vendrá solo, mandará a alguien peor, un emisario de don Esteban, o peor, al corregidor. Pero en ese instante, el mundo de la finca se sentía como un escudo temporal. Antonio la miró un segundo de más, un gesto sutil que transmitía comprensión sin palabras. «Hoy iremos al mercado de la ciudad. Necesitas provisiones y yo vender el tabaco. Allí veremos cómo sopla el viento». El carro traqueteó por el camino polvoriento, las ruedas hundiéndose en surcos dejados por lluvias pasadas. Veracruz bullía a lo lejos, sus murallas coloniales erguidas como guardianes mudos del virreinato. Era 1852 y el puerto era un hervidero de marineros españoles, mercaderes criollos y indígenas cargando sacos de azúcar. Isabel se cubrió con el chal, ocultando su rostro bajo el borde, pero el sol ya calentaba su piel. Al llegar a la plaza principal, el bullicio la envolvió.
vendedores gritando precios de frutas maduras, mujeres con mantillas bordadas regateando por telas de algodón y el tañido de la campana de la catedral anunciando la misa matutina. Antonio ató las mulas a un poste cerca del puesto de tabaco, donde un grupo de jornaleros mestizos lo saludaron con palmadas en la espalda. «Morales, ¿traes lo mejor de la Tierra Negra?», preguntó uno, un hombre de piel curtida llamado Javier, con un sombrero de paja raído. Antonio sonrió levemente, descargando los fardos. «Lo de siempre, hermano, pero hoy traigo compañía». Sus ojos se desviaron hacia Isabel, que se mantenía a un paso, los hombros encorvados como si cargara un peso invisible. El mercado era un foro semipúblico, donde las jerarquías se entretejían como las raíces de un ceibo. Mujeres de clase media, con faldas de bombasí y pañuelos de encaje, lanzaban miradas curiosas a la desconocida. Isabel sintió el roce de esos ojos, un juicio silencioso que la marcaba como intrusa. Intentó mezclarse, ayudando a Antonio a extender las hojas secas sobre una manta raída. Pero sus manos, acostumbradas a bordar en salones ventilados, temblaban al tocar la hoja áspera. «No soy hábil en esto», susurró, avergonzada. Él negó con la cabeza, un gesto mínimo que rozó su brazo al pasarle un fardo. La tierra no juzga linajes, solo esfuerzo. Pero la fricción de clases surgió pronto, como una espina en el pie. Una dama criolla, doña Rosa de Mendoza, pasó con su séquito de criadas indígenas, el abanico de nácar agitándose con desdén, vestida con un traje de muselina azul, con mangas abullonadas y un corsé que acentuaba su figura esbelta, se detuvo ante el puesto. «Morales, ¿sigues vendiendo estas hojas marchitas? Mi esposo prefiere las de las grandes plantaciones». Su mirada se posó en Isabel, entrecerrándose. «¿Y quién es esta?» «Una jornalera nueva. Parece salida de una hacienda en ruinas, con ese vestido polvoriento». Isabel se irguió, el calor subiendo a sus mejillas. La humillación sutil la pinchó como una aguja. No era la dama que había sido, con guantes de hilo y zapatos de tacón bajo, sino una sombra de sí misma. «Soy Isabel Ruiz, señora», respondió con voz firme, aunque el pulso le traicionaba. Doña Rosa soltó una risa tintineante, como campanillas de plata. «Ruiz, de los de Orizaba he oído rumores. Una fuga escandalosa, ¿no? Cuidado, granjero, no te enredes con problemas de alta cuna». Los jornaleros cercanos murmuraron, algunos con sonrisas burlonas, otros con empatía contenida. La plaza parecía cerrarse, el aire cargado de chismes que volaban como moscas. Antonio intervino con mesura, su defensa mínima pero inquebrantable. «La señorita ayuda por cortesía, doña Rosa. Sus hojas son bienvenidas en cualquier mesa». Extendió un fardo, desviando la atención, pero sus ojos se cruzaron con los de Isabel en un silencio compartido, un lazo invisible que calmó su tormenta interior. Ella sintió un avance emocional sutil. El roce de su mirada era como un ancla en el mar de juicios. Mientras doña Rosa se alejaba con un bufido, Antonio le pasó un pequeño broche de plata, un objeto simbólico que había pertenecido a su difunta esposa, con una flor de obsidiana grabada. «Para que no te sientas sola aquí», murmuró, colocándolo en su chal con cuidado. El metal frío contra su piel inició un arco de consuelo, un puente entre sus mundos. El día avanzó con transacciones rápidas. Monedas de plata cambiando de manos, risas de niños correteando entre puestos de empanadas humeantes. Isabel aprendió a pesar las hojas, sus movimientos ganando confianza, aunque el peso de las miradas persistía. En un momento de respiro, bajo la sombra de un toldo, compartieron un silencio. Antonio contando anécdotas de cosechas pasadas, ella revelando un recuerdo fugaz de la hacienda. El olor a caña quemada en la noche,
Sus hombros se rozaron accidentalmente, un toque efímero que aceleró su aliento. Pero las sombras del antagonista acechaban. Mientras empaquetaban las ganancias, un mensajero a caballo se acercó al mercado. Un hombre flaco con librea de don Esteban, el sello de cera roja brillando en un pergamino. No se detuvo en el puesto, pero sus ojos escanearon la multitud, deteniéndose un instante en Isabel. El corazón de ella se hundió. Él había visto, y pronto el rumor se extendería. Al atardecer, cuando regresaban a la finca, un comentario visible flotó en el aire. Un vendedor gritó a otro: «Esa fugitiva de los Ruiz anda con el granjero Morales. Mañana lo sabrá todo Veracruz». El carro avanzó en silencio, pero el broche en el chal de Isabel pesaba ahora como una promesa amenazada, y en la distancia el galope del mensajero anunciaba la primera consecuencia social. Una nota en el boletín del puerto que mancharía su nombre antes del amanecer. La lluvia cayó de golpe sobre Veracruz como un castigo divino, transformando el camino empedrado en un río de lodo que engullía las ruedas del carro. El cielo, que había sido un azul implacable durante el día, se oscureció en minutos, descargando truenos que retumbaban contra las colinas como cañonazos lejanos. Isabel se aferró al borde de la madera, el chal empapado pegándose a su piel, mientras Antonio azuzaba a las mulas con urgencia. «¡A la finca, rápido!», gritó él por encima del rugido del agua, su sombrero chorreando como una catarata. El viento azotaba las ramas de los ceibos, y el broche de plata en el chal de ella brillaba bajo los relámpagos, un faro en la tormenta. Llegaron a la casa de adobe justo cuando el diluvio se volvía imparable. Antonio saltó primero, extendiendo los brazos para ayudarla a bajar. Sus botas se hundieron en el barro hasta los tobillos, y el agua corría por su camisa, delineando los músculos tensos de su espalda. Isabel resbaló al pisar el suelo blando, pero él la sostuvo con firmeza. Un contacto breve que envió un calor inesperado a través del frío. Entraron jadeantes, cerrando la puerta contra el vendaval que aullaba afuera. El fuego del fogón había menguado, y la sala se llenó de un aroma a tierra mojada y humo húmedo. No había escapatoria. La tormenta los confinaba allí, solos en la penumbra, con el mundo exterior borrado por el aguacero. Antonio avivó las brasas con leña seca que guardaba bajo el porche, sus movimientos precisos a pesar del agotamiento. Isabel se quitó el chal, temblando, y se acercó al calor frotándose los brazos. El broche, ahora tibio por su cuerpo, captó la luz del fuego, y ella lo tocó con dedos curiosos. «Este objeto, ¿de dónde viene?», preguntó en voz baja, rompiendo el silencio cargado. Él se enderezó, los ojos fijos en la llama, como si el metal guardara ecos de un pasado enterrado. Se sentó en la mesa de madera, invitándola con un gesto a unirse. «Era de mi esposa, Elena. Lo llevaba siempre, un regalo de su madre antes de casarnos. Murió hace 5 años en la fiebre que barrió el puerto. Yo no pude salvarla. Trabajaba en los campos todo el día, y cuando volví ya ardía en delirio. La culpa me come, señorita Ruiz. De ver era mi amo entonces, como ahora con la tierra». Sus palabras cayeron pesadas, desnudando una herida que el tiempo no había cerrado. Isabel sintió un nudo en la garganta. Su propio luto por la vida perdida en la hacienda palidecía ante esa confesión cruda. Se sentó frente a él, el calor del fuego lamiendo sus rostros. «Yo también cargo culpas, Antonio. En Orizaba, mi padre me crió para ser el orgullo de los Ruiz, bordando sueños en mantillas de encaje. Pero al huir, dejé a Pedro solo con las deudas. Él lucha por el honor familiar, y yo lo traiciono con mi egoísmo. Don Esteban, su sombra me persigue porque represento su codicia. Pero ¿y si mi rebeldía hunde a todos?». El objeto heredado, ese broche con su flor de obsidiana, se convirtió en escena áncora.
Ella lo desprendió y lo colocó entre ellos, un puente tangible que invitaba a compartir capas ocultas. Antonio extendió la mano, rozando la de ella al tomar el broche. Sus dedos callosos contrastaban con la suavidad de los suyos, un roce que duró un instante de más, cargado de una intimidad forzada por la tormenta. La tierra enseña que las raíces rotas crecen de nuevo, Isabel. Elena me dejó esto para recordar que el deber no es cadena, sino semilla. Usted no es egoísta, busca lo que yo perdí, una vida sin arrepentimientos. Ella levantó la vista, sus ojos encontrándose en la penumbra. El trueno retumbó afuera, pero dentro, el aire se calentó con una promesa tácita, un gesto de su cabeza, un silencio compartido que humanizaba al granjero, revelando no frialdad, sino un corazón forjado en pérdidas. La confianza brotó como un manantial, fortaleciéndose sin palabras, un lazo que mudaba la temperatura emocional de hostilidad a calidez contenida. Pasaron la noche así, confinados por el aguacero que martilleaba el techo de teja. Antonio preparó un guiso de maíz y frijoles sobre el fuego y compartieron el plato en la mesa, las risas leves surgiendo al recordar anécdotas triviales, como él una vez perdió un cerdo en una riada, o ella cómo escapó de una lección de piano en la hacienda fingiendo un desmayo. El humor sutil aligeraba el peso, pero la tormenta no cesaba, ni las sombras del antagonista. De pronto, un golpe en la puerta los alertó. Antonio se levantó, machete en mano, mientras Isabel se ponía de pie, el corazón acelerado. Abrió apenas una rendija, y un viento furioso entró con un sobre sellado, entregado por un indígena empapado que balbuceó: «Del puerto, señor, un mensajero lo dejó en el camino, dice que es urgente para la dama». El sobre, con el sello rojo de don Esteban, crujió en las manos de Isabel al abrirlo. La tinta corrida por la lluvia apenas legibles, pero las palabras quemaban. «Señorita Ruiz, su paradero es conocido. Regrese antes del alba, o el corregidor emitirá una orden por deserción familiar. Su hermano coopera, no complique lo inevitable». El enviado del antagonista había actuado. Espionaje sutil en el mercado, un recado que señalaba su movimiento, rompiendo el refugio. Isabel palideció, el broche cayendo al suelo con un tintineo. La marea emocional bajó de golpe, la euforia de la confidencia ahogada por la amenaza inminente. Antonio recogió el objeto, su rostro endureciéndose. «No la tocarán aquí», murmuró, pero afuera la lluvia amainaba, revelando un jinete solitario en el horizonte, aproximándose con la luz del alba. La noticia los separaba de nuevo, y el gancho de la tormenta se convertía en presagio de una llegada que lo cambiaría todo. El sol del mediodía se filtraba a través de las nubes dispersas, convirtiendo los charcos en espejos rotos que reflejaban el caos de la finca. Isabel apretaba el sobre en su mano, la tinta borrosa aún fresca en su mente como una herida abierta. El jinete que se aproximaba no era un sueño de la tormenta. Su silueta se definía con cada galope, envuelto en una capa oscura que ondeaba como alas de cuervo. Antonio se colocó junto a la puerta, el machete oculto tras la espalda, su rostro una máscara de determinación forjada en años de defender lo suyo. «Quédese adentro», murmuró a Isabel, pero ella negó con la cabeza. El broche de plata ahora guardado en su bolsillo como un talismán contra el miedo. El hombre desmontó con gracia felina, un español peninsular de unos 40 años, con bigote encerado y ojos fríos como el acero de una daga. Llevaba el emblema de don Esteban Vargas bordado en el pecho, un león rampante sobre un fondo carmesí, símbolo de la codicia que dominaba el comercio del puerto. «Señor Morales, ¿verdad? Soy el capitán Rodrigo de la Vega, emisario de don Esteban Vargas, mercader de Cádiz y protector de la ley en estas costas». Su voz era un látigo,
cortante y autoritaria, con el acento arrastrado de las penínsulas que recordaba a Isabel las visitas a la hacienda, cuando los prestamistas venían a cobrar con sonrisas falsas. Antonio cruzó los brazos, bloqueando el umbral. «Diga lo que debe y váyase. Esta no es posada para extraños». De la Vega sonrió, pero sin calor, sacando un pergamino enrollado del morral. «No vengo por hospitalidad, granjero, vengo por ella». Señaló a Isabel con un dedo enjollado, y ella sintió el estómago contraerse. El capitán desplegó el documento, la cera roja goteando como sangre fresca. «Por orden del corregidor de Veracruz, en nombre de su majestad y el virrey, la señorita Isabel Ruiz debe presentarse ante don Esteban Vargas para cumplir el contrato matrimonial. Su fuga es deserción familiar, un delito que mancha el honor criollo y amenaza la paz colonial. Si no obedece, su familia perderá la hacienda, y usted, Morales, será acusado de secuestro y albergue de rebelde». Las palabras cayeron como un mazazo, rompiendo el equilibrio frágil que habían construido en la tormenta. Isabel salió al porche, el barro pegándose a sus zapatos raídos. «Esto es una farsa, no soy propiedad de nadie». De la Vega la midió con desprecio, notando su vestido empapado y el cabello desordenado. «Ah, la fugitiva. Don Esteban lamenta su ingratitud. Él ofrece salvación a su padre, la dote cubre las deudas, y el matrimonio la eleva a señora de una flota mercante. Pero su estancia aquí, con un mestizo, ya corre por el puerto como pólvora. Los boletines lo proclaman. Dama de Orizaba en brazos de un jornalero. Su reputación está herida, y la de su hermano Pedro en ruinas. Él mismo firmó esta orden, presionado por el escándalo». Antonio palideció, el peso de la acusación cayendo sobre él como una losa. En Veracruz, en 1852, un mestizo como él no podía tocar el mundo de los criollos sin pagar caro. Los jornaleros del mercado ya murmuraban, pronto sus compradores huirían, temiendo la ira del corregidor. «No la tocaremos», gruñó, pero su voz vaciló, la amenaza legal quebrando la confianza que habían forjado. Isabel sintió el aislamiento crecer, como raíces que la ataban de nuevo al suelo de la hacienda. Pedro, su propio sangre, había cooperado. El lazo familiar se rompía en pedazos, dejando solo traición. De la Vega avanzó un paso, el aire cargado de sabotaje sutil. Don Esteban no actúa por capricho. Su red de informantes vio al mercado ayer. La dama ayudando en su puesto, como una sirvienta. Un retrato rápido circula ya en las tabernas del puerto dibujado por un testigo. Si no regresa esta tarde, la Guardia Real registrará esta finca al atardecer. Perderá su tierra. Morales por albergar a una desobediente, y usted, señorita, enfrentará el juicio público, de heredera a paria, expuesta en la plaza como ejemplo para otras rebeldes. Extendió el pergamino, pero Isabel lo rechazó, las manos temblando. El antagonista había atacado frontalmente, no con puños, sino con pluma y sello, exponiendo su alianza en el foro público del puerto, donde los mercaderes y damas criollas chismearían hasta el amanecer. El capitán montó de nuevo, el caballo piafando impaciente. Tienen hasta el ocaso. El carro de don Esteban espera en la posada del Águila Real. Decidan con sabiduría o el virrey intervendrá. Espoleó al animal y se alejó, dejando un eco de cascos que resonó como un ultimato. Isabel se volvió hacia Antonio, los ojos nublados por lágrimas contenidas. «Lo siento. Te arrastro a esto. Tu finca, tu vida. Por mi culpa». Él bajó la vista, el machete cayendo al suelo con un clangor sordo. La pérdida de apoyo era tangible. Sin compradores, la cosecha de tabaco se pudriría, y los vecinos, temerosos de la ley, se alejarían. No es culpa tuya sola, pero ahora el equilibrio se rompe. Si te quedas, me hunden conmigo.
Si vas, vuelves a las cadenas. El momento sin retorno llegó como un trueno silencioso. Isabel recogió el broche del bolsillo, colocándolo en la mano de Antonio con un gesto definitivo. «Guárdalo. No puedo comprometerte más». Él lo apretó, el metal mordiendo su palma, pero no la detuvo cuando ella tomó el chal y caminó hacia el camino, el aislamiento envolviéndola como una niebla. La separación era emocional, un abismo que se abría entre ellos. Él, atado a la tierra que lo definía, ella, empujada de vuelta al mundo que rechazaba. Afuera, el sol se hundía, tiñendo el horizonte de rojo sangre, y en la distancia, el cuerno de un barco sonaba lúgubre, anunciando la llegada de refuerzos de don Esteban. Antonio la vio partir. Solo en el porche, el ultimato social colgando como una soga, o la pierde para siempre, o enfrenta el exilio de su propio hogar. La finca, antes refugio, ahora era jaula, y el viento llevaba susurros de una tormenta mayor que los separaría aún más. El crepúsculo se extendía sobre Veracruz como un manto de terciopelo púrpura, tiñendo las murallas coloniales de sombras alargadas. Isabel caminaba por el sendero embarrado, el chal ceñido al cuerpo como una armadura frágil, cada paso un eco de su decisión irrevocable. El broche de plata ardía en su bolsillo, un recordatorio de la confianza rota, pero también de la semilla de coraje que Antonio había plantado en ella. No llegó lejos. El galope de cascos la alcanzó antes del anochecer. No era la guardia, sino un carro modesto, conducido por Javier, el jornalero del mercado, con el rostro surcado por la lluvia reciente. «Señorita Ruiz, Morales me envía. No la deja ir sola. Suba, antes de que los ojos de Vargas la vean». Isabel dudó, el corazón dividido entre la huida y el lazo que se negaba a romperse. Subió al carro y Javier azuzó las mulas hacia un escondite en las colinas, una choza abandonada de un viejo arriero. Allí, bajo la luz parpadeante de una vela de sebo, Antonio la esperaba, el machete apoyado en la pared y un fardo de papeles en la mesa improvisada. Su rostro, iluminado por la llama, revelaba no frialdad, sino el peso de una culpa que lo había mantenido en silencio durante años. «No podía dejarla partir así», murmuró, extendiendo los documentos. «Encontré esto en el mercado, entre las hojas de tabaco que un mercader dejó caer por descuido. Lea, Isabel, es la verdad que don Esteban oculta». Ella tomó las hojas con manos temblorosas. Un libro caixa falsificado, con entradas en tinta fresca que manipulaban las deudas de la Hacienda Ruiz. Las sumas infladas, firmadas por prestamistas de Cádiz, mostraban un complot. Don Esteban no era salvador, sino depredador. Había sobornado a contadores para exagerar las pérdidas de cosechas, comprando tierras baratas a familias criollas en ruina. Un retrato miniatura, escondido entre las páginas, lo mostraba en una taberna del puerto, brindando con el capitán de la Vega, mientras un testigo anónimo, un peón despedido de la hacienda, juraba en una nota garabateada que Vargas planeaba casarse con Isabel solo para reclamar Orizaba como dote, exiliando a don Francisco a la pobreza. «Manipulación pura», susurró Isabel, la indignación subiendo como bilis. «No son deudas reales, es un robo disfrazado de honor familiar». Pedro firmó sin saber, ciego por la presión. Antonio asintió, sus ojos encontrando los de ella en un silencio cargado. «Mi frialdad no era rechazo, Isabel, era deber y culpa. Elena murió porque yo prioricé la tierra sobre su fiebre, trabajando hasta el agotamiento. Juré no fallar de nuevo, pero con usted veo una chance de redimirme, no por pasión ciega, sino por confianza ganada». El roce de sus manos al pasar las páginas fue contenido, un puente de respeto que reencuadraba su vínculo, de aliados forzados a iguales forjados en verdades desnudas. Un pico de esperanza brotó en el pecho de Isabel.
Por primera vez sentía agencia, no como víctima, sino como guardiana de su linaje. Pero el valle de peligro acechó rápido. Afuera, un relincho lejano anunció jinetes, enviados de Vargas, alertados por el mensajero del sobre. Javier asomó la cabeza, pálido. «Se acercan, patrón. Han registrado la finca. Buscan pruebas de su estancia». La amenaza mayor se materializó. Si encontraban el libro Caixa, lo tacharían de robo, hundiendo a Antonio en la cárcel del corregidor. Isabel sintió el pulso acelerarse, pero en lugar de huir, tomó una pluma de ganso y un pergamino en blanco del fardo. «No más sombras. Escribiré la verdad, una carta abierta al boletín del puerto, denunciando el complot. La entregaré yo misma en la plaza al amanecer. Si Pedro coopera por engaño, lo liberaré con hechos». Antonio la miró, admiración en su mirada. «Es riesgoso. Vargas controlará las prensas. Su respuesta será feroz». Ella firmó con trazo firme, detallando las pruebas, las entradas falsas, el testimonio del peón, el retrato como daga contra la codicia del mercader. La acción proactiva alteró su percepción interna. Ya no era la fugitiva temblorosa del camino, sino una heroína que reclamaba voz pública. Javier partió con la carta hacia un impresor honesto en las afueras, un criollo simpático a las revueltas sutiles contra los peninsulares. Mientras esperaban, compartieron un pan duro y agua del río, el silencio entre ellos ahora cálido, tejido de confianza más profunda que cualquier roce efímero. El alba trajo el contraataque del antagonista, elevando la indignación a un pico ardiente. Un heraldo de don Esteban irrumpió en la choza, espada desenvainada, flanqueado por 2 guardias mestizos comprados. «¡Traidores! Vargas sabe de su complot. El libro es forjado. Los acusa de falsificación y sedición contra el virrey». El capitán de la Vega lideraba, su bigote curvado en una sonrisa venenosa, agitando un dossier de cartas falsas que pintaban a Isabel como adúltera y a Antonio como instigador rebelde. «El mercader exiliará a tu padre a las minas, Ruiz. Y tú, granjero, colgarás por tocar lo que no es tuyo». La amenaza mayor golpeó. Un decreto del corregidor sellado esa noche, ordenando la subasta inmediata de la hacienda y la captura de todos los involucrados. Vargas no actuaba solo. Su red de usureros peninsulares tejía un tapiz de poder que aplastaba a los criollos díscolos. Isabel se irguió, el broche en su mano como escudo. «Mienten. La carta ya circula. El pueblo sabrá la verdad antes del mediodía». De la Vega palideció al oírlo. Los murmullos en el puerto ya crecían. Jornaleros y damas indignadas por la codicia expuesta. Un testigo inesperado surgió. El peón de la hacienda, oculto en las colinas, gritó desde un árbol, confirmando el testimonio con voz ronca. «Vargas falsificó todo. Vi sus libros en Cádiz». Los guardias dudaron. El valle de peligro cediendo ante un avance de esperanza. La reaproximación del casal se fortaleció cuando Antonio tomó su mano brevemente, un gesto de solidaridad que prometía unidad. «Juntos lo enfrentamos», murmuró él, su culpa transformada en fuerza compartida. La respuesta del antagonista fue un rugido. De la Vega ordenó el arresto, pero el bullicio de vecinos alertados por la carta los detuvo. El capitán retrocedió, mascullando amenazas. «Vargas no olvida. Los verá en la asamblea del virrey en 3 días, donde expondrá su infamia». La carta había alterado la percepción social. De parias a mártir, Isabel y Antonio ganaban aliados en las calles, el pico de indignación contra el vilano ardiendo como la caña en llamas. Pero el gancho colgaba. La convocación a la asamblea pública en la catedral, un foro decisivo donde complots se deshilachaban o tejían destinos eternos. Isabel miró a Antonio, el horizonte de Veracruz despuntando con promesas y périls.
La verdad los unía, pero el enfrentamiento final los pondría a prueba como nunca. La Catedral de Veracruz se erguía imponente bajo el sol del mediodía, sus torres góticas perforando el cielo azul como dedos acusadores. Era el día de la asamblea convocada por el corregidor, un foro público donde los mercaderes, criollos y peninsulares se reunían para dirimir disputas bajo la sombra del virrey. El aire salino del puerto se mezclaba con el incienso que brotaba de las puertas abiertas, y la plaza bullía de murmullos. Damas con mantillas bordadas, hombres de levita oscura y jornaleros, apiñados en los bordes, atraídos por el escándalo que la carta de Isabel había encendido como un reguero de pólvora. Isabel avanzó por el empedrado, el vestido de muselina limpia que Antonio le había procurado esa mañana, ceñido a su figura con un corsé modesto, el chal de lana cubriendo sus hombros temblorosos. A su lado caminaba Antonio, su camisa de lino planchada y el sombrero de paja bajo el brazo, un contraste crudo con los trajes de seda de los asistentes. Javier los flanqueaba portando el fardo de pruebas, el libro caixa, el retrato y el testimonio del peón. Pedro esperaba en la entrada, el uniforme impecable pero el rostro demacrado por noches de duda, su traición involuntaria ahora un peso que lo inclinaba hacia la redención. El interior de la catedral era un hervidero de velas parpadeantes y ecos de salmos. El corregidor, un español de barbacana y ojos legañosos, presidía desde el altar elevado, rodeado de escribanos y guardias. Don Esteban Vargas ocupaba un banco delantero, su figura corpulenta envuelta en un jubón de terciopelo negro, el bigote gris curvado en una sonrisa confiada. Junto a él, el capitán Rodrigo de la Vega, con el dossier en mano, listo para el ataque final. «Acusados de sedición y falsificación», proclamó de la Vega al subir al púlpito, su voz resonando contra las bóvedas. Desenrolló cartas falsas, selladas con cera roja, y un retrato burdo que pintaba a Isabel en brazos de Antonio en la finca, testigos comprados, 2 marineros sobornados, jurando haber visto indecencias en la choza del mestizo. Esta mujer, Isabel Ruiz, ha mancillado su linaje criollo con un jornalero. Don Esteban ofrece matrimonio por piedad, pero ellos responden con libelos. El virrey castigará esta afrenta al orden colonial. La multitud jadeó, murmullos de escándalo ondeando como olas. Doña Rosa de Mendoza, en primera fila, agitó su abanico con desdén, susurrando a las damas: «De heredera a ramera en semanas». Don Esteban se levantó, su voz un ronroneo venenoso. «Yo salvé a los Ruiz de la ruina. Sus deudas son reales. Esta fuga es ingratitud. Exijo la subasta de la hacienda y el exilio del granjero por secuestro». La sabotaje en final golpeó. Un escribano leyó un decreto forjado, alegando que el libro caixa era robo de Antonio, pintándolo como rebelde indígena. Isabel sintió el peso de las miradas, el aislamiento como un yugo, pero avanzó al centro del pasillo, el broche de plata brillando en su chal como un estandarte. «¡Mentiras!», exclamó, su voz clara cortando el bullicio. Extendió las manos y Javier colocó las pruebas en el altar. «Este libro caixa, hallado en el puerto, muestra entradas infladas por orden de don Esteban. Sobornó contadores en Cádiz para exagerar pérdidas en Orizaba, comprando haciendas ruinosas. Miren el retrato, no es mío, sino de sus fiestas con usureros, brindando por tierras robadas». El peón, un indígena de ojos hundidos, surgió de la multitud, alzando la voz ronca. «Vi todo. Vargas planea casarse para reclamar Orizaba, exiliar a don Francisco a las minas. Firmé testimonio oculto por miedo, pero la verdad libera». Pedro se levantó entonces, el rostro enrojecido. «Yo firmé la orden por presión, hermano del corregidor, pero esta carta de mi hermana,
revela el engaño, apoyo a Isabel. Los Ruiz no seremos peones de peninsulares. La contraataque inteligente se desplegó. Isabel señaló las sumas falsificadas, línea por línea, su estrategia social tejiendo aliados. Jornaleros gritaron aprobación, damas criollas murmuraron indignadas, el aire cargado de un giro. El corregidor frunció el ceño, hojeando las páginas, mientras de la Vega palidecía, el dossier temblando en su mano. Don Esteban rugió, lanzándose al frente. «¡Falsedades! Esta mujer es una ilusa, seducida por el mestizo». Pero la multitud reencuadró a Isabel. De humillada a mártir, aplausos esporádicos brotando de los bancos traseros. Un mercader criollo, rival de Vargas, testificó: «He visto sus libros. Las deudas son un complot contra nosotros». El pico de euforia estalló cuando el corregidor golpeó el misal. Pruebas irrefutables. Don Esteban Vargas, culpable de fraude y manipulación. Se le impone exilio a España, pérdida de derechos mercantiles y devolución de tierras a los Ruiz. La señorita Isabel queda libre. Su coraje honra el virrey. La catedral estalló en vítores, la humillación pública cayendo sobre Vargas como un rayo. De la Vega fue arrastrado por guardias, su capa rasgándose en la refriega, mientras don Esteban, lívido, era escoltado fuera entre abucheos. Isabel y Antonio se miraron en el caos, un silencio compartido sellando su victoria. La comunidad los rodeó, palmadas en hombros y sonrisas de respeto, transformando el foro en celebración. Pedro abrazó a su hermana, lágrimas en los ojos. «Perdóname, elegiste por todos». Fuera, en la plaza bañada por el sol poniente, el bullicio se calmó en un silencio post-tempestad. Isabel y Antonio se apartaron bajo un ceibo, sus manos rozándose en un compromiso íntimo tácito, un gesto que prometía igualdad sin cadenas. «Juntos reconstruimos», murmuró él, y ella asintió, el broche en su palma un juramento eterno. Pero en la distancia un barco zarpaba con Vargas a bordo, y un mensajero del virrey se aproximaba con una nueva propuesta. ¿Aliados en la corte o sombras de revueltas mayores? Si esta victoria les ha emocionado el corazón, suscríbanse al canal para no perder ninguna otra historia emocionante como esta. Los días siguientes a la asamblea transcurrieron como un río sereno tras la tormenta, lavando las heridas de Veracruz con una calma que parecía un regalo del Golfo. El corregidor, fiel a su veredicto, emitió decretos que ataban los hilos sueltos con tinta fresca y sellos reales. Don Esteban Vargas, despojado de sus derechos mercantiles, enfrentó la consecuencia concreta de su codicia: exilio perpetuo a España, sin flota ni tierras en Nueva España. Sus barcos fueron confiscados por el virrey, y los usureros peninsulares que lo respaldaban huyeron al puerto de Cádiz, dejando un rastro de deudas canceladas para familias como los Ruiz. La hacienda de Orizaba volvió intacta a manos de don Francisco, quien, humillado pero liberado, escribió una carta de disculpa a Isabel, reconociendo su coraje como el salvavidas de su linaje. «Hija mía, tu voz ha restaurado lo que mi orgullo quebró», decía el pergamino, enviado por mensajero con una escolta de mulas cargadas de caña fresca como ofrenda. Pedro, redimido en la plaza, recibió recompensa por su tardía lealtad. Ascenso en el ejército real, con órdenes de patrullar las rutas contra falsos prestamistas. Ya no era el hermano opresor, sino un aliado reposicionado, visitando la finca de Antonio con frecuencia para ayudar en las cosechas, su uniforme ahora símbolo de protección en lugar de amenaza. Doña Rosa de Mendoza, la dama del mercado que una vez había escarnecido a Isabel, envió un convite a té, su abanico de nácar ahora un gesto de respeto. «Su ingenio nos enseña a todas», murmuró en la visita,
mientras las criadas indígenas servían chocolate caliente en tazas de porcelana fina. Javier, el jornalero fiel, fue nombrado capataz de la finca ampliada, su sombrero de paja elevado a un puesto que le permitía soñar con su propia tierra. Hasta el peón testigo, el indígena de ojos hundidos, halló refugio en Orizaba, trabajando las plantaciones sin el yugo de los sobornos. Isabel caminaba por los campos renovados de la finca de Antonio, el sol de la tarde dorando las hojas de tabaco que se mecían como banderas de victoria. Su transformación era palpable, ya no la fugitiva temblorosa, sino una mujer de voz firme y compasión profunda, vestida con una falda de bombasí sencillo, bordada por sus propias manos con motivos de ceibos, símbolo de raíces entrelazadas. Lideraba ahora a las mujeres locales en un proyecto legado que brotaba de su corazón. Habían convertido un cobertizo abandonado en una escuela humilde para los hijos de jornaleros, con pizarras de madera y libros donados por mercaderes criollos arrepentidos. La educación no es lujo de salones, declaraba Isabel a las madres reunidas, su liderazgo un faro que iluminaba rostros antes resignados. Enseñaba letras y cuentas, inspirada en las lecciones robadas de su infancia en la hacienda, pero ahora accesibles a todos, mestizos e indígenas por igual. El nuevo status quo se forjaba allí, una comunidad tejida de igualdad sutil, donde las jerarquías coloniales cedían ante el esfuerzo compartido. Antonio la observaba desde el porche, sus manos callosas ahora manchadas de tinta tanto como de tierra. Su propia evolución se mostraba en la gentileza de sus gestos, la culpa por Elena transformada en una compasión que lo hacía mentor de los niños, contando historias de la tierra con voz ronca pero cálida. La semilla no pregunta por castas, decía, mientras plantaban maíz en el huerto escolar. El espacio renovado de la finca, con paredes de adobe blanqueadas y un jardín de bugambillas que Isabel había traído de Orizaba, borraba los ecos tóxicos del pasado. No había crucifijos imponentes ni retratos de virreyes, solo un altar sencillo con la Virgen de Guadalupe, adornado con flores silvestres. Un atardecer cuando el cielo se tiñó de naranja como el día de su encuentro, Antonio la llamó al río Jamapa. El agua corría mansa, reflejando las colinas verdes que custodiaban Veracruz. En su palma sostenía un anillo de plata simple, forjado por un platero local con obsidiana pulida, no heredado, sino nuevo, libre de sombras. Isabel Ruiz, no por deber ni contrato, sino por elección libre, ¿compartes esta vida conmigo? Como iguales, labrando sueños en esta tierra. Ella lo miró, los ojos brillando con lágrimas de euforia contenida. Extendió la mano, y él deslizó el anillo en su dedo, un ritual simbólico que sellaba su vínculo. Un beso suave en la frente, no posesión, sino promesa de horizontes compartidos. Sus labios se rozaron luego en un beso por amor puro, breve pero eterno, sellado por el murmullo del río y el canto de los grillos. Allí, en la orilla, trazaron su futuro. La escuela crecería, atrayendo maestros del puerto. La hacienda de Orizaba se uniría a la finca en una red de trueque justo, combatiendo las deudas coloniales con solidaridad criolla. Don Francisco llegaría pronto para bendecir la unión, su orgullo restaurado en la hija que lo salvó. Pedro traería noticias de reformas en el ejército, soñando con un virreinato menos opresivo. Javier y su familia se instalarían cerca, tejiendo lazos que perduraban. La imagen final se grabó en el crepúsculo. Isabel y Antonio de pie en la ribera, manos entrelazadas, el anillo captando el último rayo de sol como un faro. Detrás, los niños de la escuela corrían riendo, persiguiendo mariposas, mientras el legado cobraba vida. Un horizonte de caña madura y tabaco verde, promesa de cosechas abundantes. Pero en el bolsillo de Antonio,
Una carta del virrey aguardaba, sellada con cera dorada, una invitación a la corte en México, donde su historia podría inspirar cambios mayores o atraer nuevas sombras de la independencia naciente. El río fluía, llevando sus destinos hacia lo desconocido, unidos en un equilibrio forjado en fuego y verdad. 10 años habían transcurrido desde aquella asamblea en la Catedral de Veracruz, y el tiempo, como el río Jamapa que serpenteaba incesante, había suavizado las aristas de las tormentas pasadas, dejando un cauce más profundo y sereno. La finca de Antonio Morales, antaño una modesta choza de adobe rodeada de campos polvorientos, se había transformado en un enclave próspero, con extensiones de tabaco y maíz que se perdían en el horizonte verde, custodiadas por cercas de madera viva y un molino de viento que gemía suavemente con la brisa salina del Golfo. Las paredes blancas ahora lucían vigas reforzadas y un porche amplio, sombreado por el ficus centenario que había sido testigo de tantos albores inciertos. El aroma a tierra fértil y humo de leña persistía, pero ahora se entretejía con el dulzor de las bugambillas que Isabel había plantado años atrás, trepando como recuerdos vivos. Isabel Ruiz, ya no la joven fugitiva de 19 años con el vestido raído y los ojos cargados de temor, caminaba por el sendero empedrado con la gracia de una mujer de 29, su figura envuelta en una falda de algodón teñido de azul claro, con mangas amplias y un delantal bordado con motivos de ceibos que evocaban sus raíces entrelazadas. El cabello negro, recogido en un moño suelto, adornado con una peineta de carey, enmarcaba un rostro sereno, marcado por finas líneas de risa alrededor de los ojos castaños que habían visto tanto dolor y triunfo. En su mano izquierda, el anillo de plata con obsidiana pulida brillaba bajo el sol de la mañana, un juramento que el tiempo no había empañado. A su lado correteaba un niño de 7 años, Miguel, con el cabello revuelto y las rodillas manchadas de barro, persiguiendo una mariposa con risas que llenaban el aire como campanillas. Detrás, una niña de 5, Elena, nombrada en honor a la difunta esposa de Antonio. Trotaba con un ramo de flores silvestres en los brazos, su vestidito de muselina ondeando como alas. Antonio, de 40 años ahora, se erguía en el corral, sus hombros anchos aún forjados por el arado, pero con toques de canas en la barba recortada y una cicatriz en la mejilla que el sol había suavizado. Vestía una camisa de lino holgada, arremangada hasta los codos, y pantalones de lona remendados con orgullo, no por necesidad. Sus manos, menos callosas, gracias a los jornaleros que ahora dirigía, guiaban a un potro joven, enseñándole a Miguel cómo domar la fuerza con gentileza. La tierra y los animales no se conquistan con látigo, hijo, murmuraba, su voz grave teñida de la calidez que el amor había infundido en él. Miró a Isabel, y sus ojos se encontraron en ese silencio compartido que había devenido rutina, un lazo que el tiempo había robustecido como un roble centenario. Su amor no solo había resistido, había florecido, arraigado en la igualdad que forjaron en la adversidad, libre de las cadenas coloniales que una vez los amenazaron. La hacienda de Orizaba, recuperada y revitalizada, se había unido a esta finca en una red de trueque que beneficiaba a familias criollas y mestizas por igual. Don Francisco Ruiz, envejecido pero con el porte erguido de un hacendado redimido, visitaba cada estación, llegando en carro con cestas de caña dulce y relatos de cosechas abundantes. «Hija, tu coraje nos salvó a todos», repetía, abrazando a sus nietos con ojos empañados. Pedro, ahora capitán en el ejército del virrey, había casado con una maestra de Puebla, y sus visitas traían noticias de reformas sutiles, menos impuestos a los jornaleros, más escuelas en las periferias. Pero no todos habían escapado ilesos.
Don Esteban Vargas pagó el precio más alto en su exilio. Rumores de Cádiz hablaban de una muerte solitaria en una posada miserable, arruinado y olvidado, su codicia devorándolo como una fiebre implacable. El capitán Rodrigo de la Vega, despojado de rango, se hundió en las tabernas del puerto, un borracho que mendigaba favores, su arrogancia convertida en ecos de amargura. Doña Rosa de Mendoza, tocada por el escándalo, vio su salón social menguar, obligada a una vida más humilde que la humilló en silencio. La escuela que Isabel fundó había crecido como un ceibo, de un cobertizo a un edificio de adobe con aulas ventiladas, donde ahora 30 niños, mestizos, indígenas y criollos, aprendían letras, cuentas y el respeto por la tierra. Isabel dirigía las clases con pasión, su voz resonando en el patio. El conocimiento no distingue castas, es el sol que ilumina a todos. Miguel y Elena asistían, sentados en bancos de madera, absorbiendo lecciones que Isabel impartía con anécdotas de su juventud. La fuga por el camino polvoriento, el carro que la salvó, la tormenta que desnudó almas. Antonio contribuía con clases prácticas, enseñando a plantar semillas y leer el cielo para predecir lluvias, su culpa por Elena transmutada en un legado de guía paternal. Aquella tarde, mientras el sol descendía tiñendo el jamapa de oro, la familia se reunió en el porche. Antonio tomó la mano de Isabel, el anillo rozando su piel como un eco de aquel beso en la ribera. 10 años, y cada día contigo es una cosecha nueva, susurró, su aliento cálido contra su mejilla. Ella sonrió, apoyando la cabeza en su hombro, mientras los niños jugaban a los pies. Elena tejiendo coronas de flores para todos. Pedro llegó cabalgando, con su esposa y un bebé en brazos, y don Francisco se unió con un barril de ron criollo para brindar. Por los lazos que el tiempo fortalece, propuso, alzando la copa. Risas llenaron el aire, mezcladas con el canto de los grillos, un tapiz de nostalgia que envolvía el presente. Pero en los ojos de Isabel, al mirar el horizonte donde Veracruz se perdía en la bruma del Golfo, asomaba una emoción profunda, gratitud por el amor que endureció, por los hijos que eran frutos de esa unión libre, por los cambios sociales que su coraje había sembrado. Escuelas en Orizaba, trueques justos que debilitaban las garras del virrey. Quienes pagaron caro, como Vargas, eran lecciones grabadas en la memoria colectiva, recordatorios de que la codicia siembra vientos y cosecha tormentas. El amor de Isabel y Antonio no era cuento de hadas, era real, forjado en fuego, resistente como la obsidiana. Mientras el sol se hundía, ella besó a Antonio suavemente, un gesto íntimo que sellaba la nostalgia. Habían caminado de la sombra a la luz, y su legado perduraría en risas de niños y campos verdes. Un testamento eterno de redención y unión. El río murmuraba abajo, llevando promesas de más años, más cosechas, más vida compartida. Y así concluye la historia de Isabel y Antonio, un relato tejido con hilos de coraje, amor y la fuerza inquebrantable del espíritu humano en las sombras del virreinato. En aquellas tierras de Veracruz, donde el sol abraza y el mar susurra secretos, aprendemos que la verdadera libertad no se hereda, sino que se conquista paso a paso, desafiando las cadenas invisibles de la tradición y la codicia. Isabel nos enseña que una voz alzada, aunque tiemble al principio, puede derribar imperios de mentiras y restaurar el honor de los que amamos. Antonio nos recuerda que el deber, cuando nace del corazón y no de la obligación, se convierte en semilla de un legado eterno, uno que florece en escuelas, familias y comunidades unidas por la igualdad. Esta narración no es solo un eco del pasado colonial, es un faro para nosotros hoy, invitándonos a cuestionar las deudas que nos atan, a elegir el amor libre sobre los contratos fríos y a sembrar justicia donde la injusticia acecha.
¿Qué lecciones sacan ustedes de esta epopeya? ¿Han enfrentado alguna vez una fuga similar hacia su propia redención? Compartan en los comentarios qué les ha conmovido más de esta historia, y para saber quién ha llegado hasta el final conmigo, escriban la palabra obsidiana, ese símbolo de fuerza eterna que unió a nuestros protagonistas. Su voz, como la de Isabel, ayuda a que estos relatos viajen más lejos y toquen más corazones. Si esta aventura les ha encendido el alma, no duden en darle like si vibraron con la victoria en la catedral, y suscríbanse al canal para no perderse otras narrativas apasionantes de amores prohibidos y triunfos heroicos en las colonias españolas. Echen un vistazo a las tarjetas que dejo aquí abajo. Hay más dramas históricos esperando por ustedes, llenos de intriga, pasión y lecciones que perduran. Gracias por acompañarme en este viaje. Juntos mantenemos viva la llama de las historias que inspiran. Hasta la próxima, y que el viento de Veracruz les traiga bendiciones.